Muy bien, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy, contratos laborales. Me da mucho gusto recibir a la licenciada Paulina Marimar García Hoyos. Ella es licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, licenciada en Criminalística egresada del Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa. Actualmente ella es gerente del área de planeación laboral de la zona Pacífico en Estratego Firma. Como siempre, agradecemos mucho a Estratego Firma por apoyarnos con estos temas importantes. Licenciada Paulina, muchas gracias por tener la disposición, a usted, a Néstor, por apoyarnos el día de hoy con este tema importante. Le dejo la palabra. Bueno, ese día estaré solita, Lidian, nada más voy yo. Para la otra invitamos a Néstor, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Lidian, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que a mí me da mucho gusto estar aquí, tener la oportunidad de saludarlos a todos y poder impartir el curso que denominamos contratos laborales. Bueno, en primer lugar, aunque ya me presentó Lilian, me gustaría presentarme con ustedes y agradecerles mucho por el interés que han tenido en el tema, pues al inscribirse o al estar presentes en el curso. Mi nombre es Paulina, me gusta que me digan Pau a veces, o como ustedes se sientan más cómodos. Soy abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y pues estudié en la ciudad de Mazatlán, en donde actualmente resido. Actualmente me encuentro estudiando una maestría en Derecho de las Empresas y esta inquietud nace pues derivado de que desde hace 6 años ya laboro para la firma Estratego, en donde he tenido la oportunidad de conocer distintas experiencias a nivel empresarial y necesidades de los patrones frente a las situaciones jurídico-laborales que surgen en las empresas. Es por eso pues que ya con el paso de los tiempos hemos estudiado un poquito acerca de los contratos individuales de trabajo y estamos aquí para explicarles a cada uno de ustedes qué son, para qué sirven y cuáles son estos tipos de contratos. Antes de comenzar con el contenido, me gustaría preguntar a las personas que nos acompañan si son todas de La Paz o hay de alguna otra ciudad. Si es así, escríbanos en el chat para empezar a conocernos un poquito. Bueno, Dani, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, principalmente el objetivo de este curso es que los empresarios conozcan las diferentes formas de contratación y sus características establecidas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad principal de que aprovechen las oportunidades que estos documentos tienen de acuerdo a las necesidades en la contratación de los trabajadores de cada una de las empresas según su giro de negocios. Eso es muy importante al llevar a cabo un contrato individual de trabajo, que identifiquemos principalmente la necesidad de giro que tenemos para sobre eso llevar a cabo el documento correspondiente. La que sigue, por favor. Muy bien. El índice o el contenido que vamos a conocer este día, en esta sesión, es, en primer término, qué es un contrato individual de trabajo y para qué sirve. ¿Cuál es el contenido que debe de tener este documento según la Ley Federal del Trabajo? Las principales formas de contratación o las que más usamos y obviamente las que se mencionan en la Ley Federal del Trabajo, las reglas generales de los contratos, quiénes son trabajadores de confianza y en qué artículo de la Ley Federal del Trabajo se mencionan, cómo los podemos identificar, algunos modelos jurídicos de contratos o convenios que nosotros utilizamos en la práctica y que son muy viables también durante la relación de trabajo. ¿Y cuál es la participación que tiene la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en las contrataciones laborales? Muy bien, la que sigue, por favor. Estoy viendo el chat, ya veo que hay de varias partes de la República. Todos bienvenidos, qué gusto que están aquí. Los invito, por favor, a que cualquier duda que tengan de lo que yo estoy hablando, comentando, lo escriben aquí mismo. Voy a estar leyendo sus preguntas para en el momento en el que vayan surgiendo las dudas, poderlas ir respondiendo, ¿va? Muy bien, voy a comenzar. En primer término, como les comentaba, vamos a hablar sobre qué es un contrato individual de trabajo. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 20, lo denomina como un contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona, en este caso un trabajador, se obliga a otra a un trabajo personal subordinado
en este caso esa segunda persona sería el patrón, mediante el pago de un salario, es decir, el trabajador realiza sus actividades laborales subordinadas al patrón y el patrón a cambio de este trabajo laboral subordinado le paga su salario, ¿va? Es importante que identifiquemos que es un trabajo personal subordinado y es por eso que se lleva a cabo el pago del salario por esta prestación laboral. Muy bien, la que sigue, por favor. Muy bien, ¿para qué sirve un contrato individual de trabajo? En este caso sirve para detallar los derechos y obligaciones entre el contratante y el contratado, entre el patrón y el trabajador, así como las condiciones de trabajo generales que pacta el patrón al contratar al trabajador a su fuente de trabajo o a su empresa, por lo que dicho documento al final tiene la función de plasmar la existencia de un vínculo laboral. Este documento es el documento inicial con el cual nosotros vamos a comenzar una relación de trabajo y es fundamental que todas las empresas, que todos los patrones los lleven a cabo al contratar a sus trabajadores. El artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo dice que este documento debe constar por escrito y debe ser por lo menos en 2 ejemplares, uno para el patrón y otro para el trabajador. Esto para giros de negocios generales, pero la ley también menciona en sus apartados especiales que algunos tipos de contrataciones, como lo son las contrataciones para personal de buques, deben ser dados o más bien impresos en 3 ejemplares, ya que uno de estos ejemplares se entregará a la capitanía. Uno será para el trabajador, otro para el patrón y otro para la capitanía. Así debemos de ir revisando cada una de estas necesidades o estos tipos de contratos para identificar si se va a regir sobre los términos generales que nos menciona la Ley Federal del Trabajo o tendrá alguna especificación diferente. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta o algo que quiera puntualizar? No ¿Me hay ayudas con pregunta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Analí Guzmán, disculpe, ¿es obligatorio darle una copia del contrato al trabajador? De preferencia, o sea, la ley nos dice que sí. La ley nos dice que el patrón debe de tener un ejemplar y el trabajador debe de tener otro ejemplar. Analí, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es la recomendación? Que al momento de llevar a cabo el documento, verifiquemos como empresa que cumple con todos los requisitos obligatorios que la propia ley nos marca, para que sin ningún problema tú puedas entregarle a tu trabajador su contrato. La idea sería pues que todas las condiciones laborales, las actividades, la jornada, el salario y todo lo que abarca la relación de trabajo se pueda mencionar de manera muy clara en el documento, para que así no tengamos ningún problema con entregarle al trabajador su documento o su copia del contrato individual de trabajo. Igual ahorita te voy a comentar cuáles son todas, bueno, cuál es el contenido obligatorio que deberá de tener este documento para que ustedes lo tomen en cuenta al momento de llevar el contrato, de llevar a cabo el contrato y sin ningún problema le puedan dar la copia o el ejemplar, ¿va? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Voy a continuar. ¿Cuál es el contenido del contrato individual de trabajo? El artículo 25 de la misma ley nos marca pues que tiene que tener generales de las partes. Esto quiere decir nombre, domicilio, edad, RFC, bla, bla, bla. El tipo de la relación laboral, si la relación laboral es de base, si la relación laboral es de base, de confianza, actividades que deberá realizar el trabajador. Aquí debemos de ser muy específicos. Si el trabajador literal nos va a venir a barrer, pues especificar, el trabajador deberá barrer tal lugar. Si el trabajador va a venir o es electricista y va a venir a hacer ciertas tareas de electricidad, identificar cuáles tareas van a ser las que va a hacer el trabajador y describirlas como tal. Porque nos pasa mucho en la práctica que los contratos los hacen muy generales y al momento de alguna terminación laboral y de un conflicto, el trabajador dice, no, es que en mi contrato a mí no me contrataron para hacer eso, entonces yo no tengo por qué hacer eso. Y realmente pues el puesto o el descriptivo de puesto sí lo menciona, ¿no? Entonces tenemos que homologar todos los documentos jurídicos laborales que creemos para que no tengamos ningún problema en ese sentido. También el lugar en donde el trabajador deberá de prestar sus servicios, la duración de la jornada, el salario diario, obviamente mencionar el tema relacionado a la capacitación y adiestramiento que el patrón está obligado a otorgar y otras condiciones de trabajo, como si el trabajador
Obviamente mencionar que tendrá el derecho a un día de descanso, las vacaciones por ley o si son aumentadas, también hay que mencionarlas, y la cláusula de beneficiarios, que es un tema que recientemente pues ya nos pide la ley que se conozca en este documento. En cuanto al lugar de prestación de servicios, quería comentarles que es bien importante identificar y mencionar también específicamente en qué lugar el trabajador va a estar llevando a cabo su trabajo, derivado de que surgen muchas situaciones en la relación de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes con el giro de la construcción, que obviamente los trabajadores vienen y trabajan en distintas obras, ya sea en el mismo municipio en donde está la empresa o fuera de este municipio. Y algunas veces no identificamos en qué, o más bien no plasmamos en qué lugares va a estar el trabajador llevando a cabo sus actividades, y surgen los mismos conflictos al final. Oye, ¿sabes qué? A mí no me comentaron que yo tendría que salir o que yo tendría que ir a tal obra. Entonces, tenemos que identificar en qué lugares plasmarlos y ser lo más explícitos posibles en este documento para que preveamos en caso de que el trabajador se inconforme, o estemos listos para defendernos en caso de que el trabajador se inconforme. ¿Va? ¿Hay alguna duda del contenido de los contratos? Muy bien, continúo. Voy a platicarles un poquito cuáles son los contratos o los tipos de relación laboral que la Ley Federal del Trabajo menciona, y los más utilizados y los que se mencionan en la ley. Está el periodo a prueba, que es para personal de base hasta 30 días o de confianza hasta 180. El de capacitación inicial, que es para personal de base por 90 días o para personal de confianza hasta 180. Estos dos contratos son contratos que se utilizan al inicio de la relación laboral. También está el contrato por tiempo determinado, que lo utilizamos para trabajadores eventuales o para trabajadores por única ocasión, y el contrato por tiempo indeterminado, que se utiliza pues para trabajadores de base. Ahorita les voy a especificar un poquito más de qué se trata cada uno de estos documentos. Muy bien. En específico, el contrato a prueba se menciona en el artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo, y como les comentaba, está dirigido a trabajadores de base, trabajadores de confianza y trabajadores especializados. ¿Cuál es el objetivo de este contrato? El contrato a prueba nos va a servir a nosotros como patrones para verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo para el que fue contratado, ¿sale? Literalmente, como su nombre lo dice, el trabajador vendrá a probarnos que en efecto tiene las aptitudes, los conocimientos y las habilidades para llevar a cabo el puesto. ¿Cuál es la duración de este contrato? Este contrato puede durar 30 días para trabajadores de base y hasta 180 días para trabajadores especializados, ¿va? ¿Cuáles son las condiciones? Las mismas que en todos los tipos de contrato. Obviamente tiene que existir un salario por las actividades subordinadas que realice el trabajador para beneficio del patrón. El patrón le tiene que asegurar al trabajador la seguridad social y obviamente prestaciones legales por ley que no son negociables con el trabajador. ¿Alguna duda de este tipo de contrato? Muy bien, continuamos con el siguiente. Muchas gracias, Dani. El siguiente contrato es el contrato por capacitación inicial. Está pues mencionado en el artículo 39B de la Ley Federal del Trabajo, y prácticamente es igual, entre comillas, de las características generales al contrato a prueba. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente el tiempo, y en este contrato nosotros vamos a capacitar al trabajador para que adquiera las habilidades necesarias para llevar a cabo sus actividades. Recuerden que en el contrato a prueba el trabajador viene a probarnos. En este contrato, nosotros como patrones le vamos a dar al trabajador los conocimientos que quiere para llevar a cabo el puesto. Y en este tipo de contrato el patrón tiene hasta 90 días, o sea, 3 meses, para poder capacitar al trabajador. Esto con un trabajador de base, y hasta 180 días con un trabajador especializado. Las condiciones de trabajo son las mismas. Tiene que existir un salario, la seguridad social pues no es negociable, como les comentaba, y las prestaciones legales.
Ya será el patrón el que poco a poco vaya observando las necesidades que tiene durante las vacantes que vaya generando y de esta manera decida cuándo va a utilizar un contrato a prueba o un contrato a capacitación inicial. Ahora, a nosotros, por ejemplo, en la práctica nos ha pasado mucho que los patrones vienen y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Muchas veces 90 días para capacitar al trabajador, en mi caso son muchos. Nos pasa con empresas que tenemos del sector hidrocarburo, de gasolineras, los despachadores de gasolina como tal nos decían, en este caso en los puestos nos decían, oye, yo no ocupo 90 días para capacitarlo, muchas veces en 30 días el trabajador ya adquiere los conocimientos, ya adquiere la práctica y ya sé si el trabajador me va a servir o no me va a servir. Entonces, en este supuesto nosotros vamos identificando las necesidades que tiene la empresa para realizar el documento adecuado para el puesto de trabajo, ¿va? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no, para continuar. Creo que no, ¿verdad? Continuamos. Muy bien, ahora ya hablamos de cómo se crean estos documentos, pero algo muy importante y una oportunidad muy trascendente que nos da la ley es la terminación del periodo a prueba o de capacitación inicial. Sabemos obviamente que si cumplen el tiempo después de los 30 días o de los 90 días en caso de trabajadores de base, al día siguiente del día 30, o sea, el 31, ya la relación laboral automáticamente se convierte por tiempo indeterminado. Obviamente, el trabajador tendría que acreditar que cumple con todas las habilidades, los conocimientos necesarios para, en su caso, el periodo a prueba o el de capacitación inicial según corresponda. Ahora bien, en caso de que el trabajador no cumpla o no veamos que tiene las habilidades necesarias, el patrón podrá terminar con la relación de trabajo sin responsabilidad para él mismo. ¿Cómo lo hará? A juicio del patrón, obviamente el patrón tomará la decisión, pero mediante la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, se realizará un dictamen de acreditación en donde obviamente vamos a describir cuáles son las causales por las que el trabajador no cumplió con las habilidades o los conocimientos necesarios y de esta manera el patrón podrá tomar la decisión de terminar con la relación de trabajo sin responsabilidad para él mismo. ¿Qué significa esto? Que como patrón no tendré que pagarle ningún tipo de indemnización al trabajador, sino solamente sus partes proporcionales, es decir, lo que el trabajador acumule proporcionalmente de vacaciones, prima vacacional o aguinaldo, o salarios devengados si le debiéramos, esto quiere decir salarios pendientes. Pero podemos utilizar la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento para que nos dé una opinión bipartita por estar obviamente constituida por igual número de representación por parte del trabajador y del patrón, y de esta manera el patrón pueda llegar a tomar su decisión. Creo que hay una pregunta, la voy a leer. En la Junta de Conciliación se tendrá el apoyo al no cumplir con la capacitación. No sé si me puedan, no entiendo muy bien la pregunta, no sé si José nos puede ayudar abriendo su micrófono para explicarnos qué quiere decir o qué quiere puntualizar. Sí, buenas tardes. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, adelante. Muchas gracias, José Félix. Oiga, con esto que comenta, si el trabajador no llega a cumplir con las expectativas de la empresa y el prospecto pues quiere realizar una denuncia ante la Junta de Conciliación, la dependencia tendrá el apoyo hacia el patrón. Ok, muy bien. José, en primer término tienes que saber que incluso o sea, cualquier trabajador puede ir a demandar, aun y cuando lo que demande no sea cierto o no sea correcto. Así es. En su caso, el patrón será la persona, o más bien la figura, que deberá de comprobar su dicho, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas, el estar preparados documentalmente, ¿a qué me refiero con esto? A tener el contrato individual de trabajo, a tener constituida la comisión mixta, a generar este dictamen de no acreditación, nos ayudará a fundamentarle a la autoridad que en efecto el patrón está actuando de manera legal y está llevando a cabo una terminación de la relación de trabajo de manera justificada. Pero eso no implica que nos vayamos a salvar, por decirlo de alguna manera, del juicio. El juicio se puede llevar a cabo, sin embargo,
Estas documentales que te comento nos pueden servir para defender lo que hicimos, o sea, el llevar a cabo la terminación de la relación de trabajo. Ahora bien, en la práctica nos ha pasado mucho, José, que vamos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y mostramos estos documentos y el defensor nos ayuda para lograr que el trabajador entienda el motivo de la terminación de la relación de trabajo. Sin embargo, también otra cosa que recomendamos mucho a las empresas es, cuando tú contrates a un trabajador, hazle saber que está contratado por un periodo de tiempo pues determinado, o sea, por un periodo de capacitación inicial o de prueba, y cuáles son las características de esta contratación. Muchas veces contratamos a un trabajador y el trabajador cree que por ya estar contratado ya tiene su contrato por tiempo indeterminado o ya se siente seguro dentro de la fuente de trabajo. Entonces, como empresa es muy importante que le hagamos saber al trabajador, ¿sabes qué, fulanito? Estás contratado por un periodo de capacitación inicial y en este periodo vamos a verificar que tú adquieras los conocimientos que necesitas para llevar a cabo el trabajo. En caso de que no sea así, yo como patrón tengo el derecho de llevar a cabo la terminación sin pagar ningún tipo de indemnización laboral, ¿va? Ok. Sale, vale. Gracias. Creo que hay otras dudas, las voy a leer, Lilian, si te parece bien. Adelante, Paulina. Creo que María Julia, espero que sea María Julia, comenta, ¿cómo se contacta a la Comisión Nacional de Productividad? Me imagino que te refieres, María Julia, a la Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Esta comisión es un órgano que se constituye dentro de la fuente de trabajo. Es un órgano obligatorio que la Ley Federal del Trabajo no les pide a todos los patrones que constituyan. Ustedes lo van a constituir dentro de la fuente y se constituye con una representación por parte de los trabajadores y del patrón. Este órgano tendrá personalidad jurídica dentro de la empresa y nos ayudará a llevar a cabo todo este tipo de documentales que podrán en su momento beneficiar al patrón a justificar la toma de sus decisiones, ¿va? No sé si fui clara con la respuesta. Si no es así, hazme saber cualquier otra duda que tengas. Creo que hay otra pregunta. Dice, la Junta no defiende ni orienta al patrón. El patrón tiene que sustentar su justificación por el cual ha sido demandado. Totalmente de acuerdo con lo que comentan, con lo que comenta este usuario. La verdad es que depende mucho de la manera en cómo negociemos con la autoridad, cómo le comprobemos a la autoridad las documentales que creamos para justificar una situación laboral, y obviamente también el cómo defiendas un juicio, pero lo que tratamos de hacer con todas estas documentales durante la relación laboral es prever un juicio laboral, es tener todos los documentos suficientes para, en primer término, poderle decir al trabajador, mira, aquí está, esto creé, se hizo de esta manera y lo hicimos por este motivo, y mis derechos como patrón también son estos, y también para que el trabajador pues sienta que no es como no tenemos nada, ¿no? No es como si no tuviéramos nada. Documentar todas las incidencias laborales dentro de la relación laboral sin duda nos posicionará desde otro lugar al momento de negociar alguna demanda u obviamente acreditar ya en un juicio cualquier dicho que se tenga por parte del patrón. De nada, Julia. Dice, una vez leí que no se puede originar un contrato de capacitación inicial sucesivo al de prueba. Es correcto, Aarón. Ahorita lo voy a mencionar. La Ley Federal del Trabajo nos dice que estos documentos son improrrogables. Esto quiere decir pues que no se pueden repetir los dos durante la vida de la relación laboral de un trabajador, aun y cuando el trabajador salga y regrese a la misma denominación, no podemos utilizar esos dos documentos de manera consecutiva. Muy bien, voy a continuar, si les parece bien. Igual si ahorita siguen habiendo dudas, por favor háganoslo saber en el chat. ¿Cuáles son las reglas generales de los contratos por periodo a prueba y de capacitación inicial? Esos documentos, como ya les comenté desde un principio, deben de constar por escrito y aquí se menciona lo que nos hacía saber Aarón. Son improrrogables. Esto quiere decir que no se puede aplicar de forma sucesiva ni simultánea
no pueden aplicarse en más de una ocasión durante la relación laboral de algún trabajador, ¿va? Y el tiempo, sin lugar a dudas, se computa para su antigüedad. Desde el día 1 en el que damos de alta al trabajador y desde que pues, utilizamos un contrato inicial, ese día ya empieza a computar para la antigüedad del colaborador. Muy bien, la que sigue, por favor. ¿Quiénes son los trabajadores de confianza? El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo nos comenta que la categoría de trabajador de confianza depende de manera natural de las funciones desempeñadas y no de la designación del puesto que se le dé. ¿Y cuáles son estas funciones que se pueden entender para señalar a un trabajador de confianza? Nos dice que las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o del establecimiento. Muy bien, adelante. Esto es importante que lo identifiquemos para saber cuándo vamos a alargar un poquito más el periodo de los contratos por tiempo a prueba o capacitación inicial. Recuerden que puede subir hasta 180 días en caso de que el trabajador sea de confianza. Muy bien, con relación al contrato por tiempo determinado, ¿cuándo aplica su uso? Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, como es el caso de las incapacidades, y en los demás casos que la ley mencione, y también mencionan los trabajos de explotación de minas y todo lo que se relacione a ellos. Lo primero, cuando le exista la naturaleza del trabajo que se va a prestar, aquí podemos pensar en trabajadores por obra. Sí, díganme. Tengo una preguntita, ya la vi, Liliana. Aquí la voy a leer en este momento. Dice, ¿se puede contratar a una persona por obra o tiempo determinado? Pueden ser días, hacer finiquito y volver a recontratar por 3 o 30 días y así. Sí se puede, siempre y cuando justifiquemos el motivo del por qué vamos a contratar al trabajador por ese periodo tan corto. Si vamos a utilizar un contrato por tiempo determinado, tenemos que justificar pues muy ampliamente el motivo de la razón del por qué se dará esta contratación. Entonces, sí se puede, pero no podemos aprovecharnos de este tipo de contratación para que el trabajador no cree antigüedad. Eso es bien importante. Que justifiquemos el por qué el trabajador va a estar contratado por tiempo determinado. Ahorita lo voy a comentar también. La que sigue, por favor. Muy bien. Dentro de las características se menciona eso que me acaban de preguntar. Dice, una vez que se cumple el objeto del contrato, el trabajador se separará del trabajo sin responsabilidad para el patrón, siempre y cuando se cumpla el objeto y justifiquemos el por qué será así. Y de esta manera, el trabajador le pagará al trabajador sus prestaciones legales correspondientes de manera proporcional durante el tiempo que estuvo contratado a la fuente de trabajo. Y si vence el término del contrato, pero subsiste la materia de trabajo, se prorrogará por el tiempo que perdure la circunstancia. Esto lo podemos utilizar para los trabajos de mina, que ya comentaba, y obviamente también para contrataciones por obra determinada, en donde muchas veces el tiempo por el que el trabajador se contrató no se terminó la obra y podemos aplazarla un poco más apoyándonos de esto que menciona la ley. Todo esto que les comento se menciona en el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, por favor. Muy bien. Las reglas generales de la contratación por tiempo determinado. Como todos los documentos, pues tienen que constar por escrito, como todos los documentos de contratación. Y como les comentaba ahorita, se tiene que justificar el periodo preferiblemente a través de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. ¿Por qué lo hacemos a través de este órgano? Recuerden que este órgano está constituido, o deberá de ser constituido, por igual parte de representación. Esto nos permite que las decisiones que tome este órgano pues sean equitativas y de esta manera el patrón se puede apoyar al tomar la decisión final, ¿sale? Es por eso que nosotros tratamos de todas las disposiciones, más bien todas las decisiones que el patrón vaya a tomar, las haga apoyándose de la comisión. Cuando se termine el periodo determinado, el trabajador sin lugar a dudas deberá de firmar el convenio de terminación laboral y de ser más conveniente ratificarlo ante la Junta o ante la autoridad competente y
se le deberá de entregar el finiquito en donde se describan, pues obviamente los conceptos que se le están pagando al trabajador, en este caso, pues partes proporcionales, lo que es vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y si se le dieran salarios, pues pagárselos también en ese finiquito. Creo que tengo otra pregunta, la voy a leer. Dice, al extenderse el contrato determinado, ¿se tiene que realizar otro o se puede estipular en el mismo inicial? Nos podemos utilizar o aprovechar de lo que dice la ley, que en caso de que la materia subsista o de que no se haya terminado la obra, en este caso, podamos seguir utilizando el contrato inicial. Pero en lo particular yo prefiero documentar todo. Porque no sobra el no se terminó la obra, no sobra el pasó cierta circunstancia, pasó cierta situación. Yo prefiero siempre documentar un segundo contrato o algún adendum que abarque o que justifique, que describa que obviamente pues no se ha terminado el tiempo para el que estuvimos necesitando al trabajador y de esta manera podamos aplazar un poco más el tiempo. Dice, ¿las vacaciones también se pagan si fue por contrato determinado por menos de un año? Nos preguntan ahí. Sí, es correcto, Anaí. Las vacaciones siempre se deben de pagar, es un derecho que tienen todos los colaboradores y las deberás de pagar de forma proporcional, es decir, si el trabajador no alcanzó a gozar los 6 días que menciona la ley, deberemos de hacer un cálculo que de manera proporcional nos ayude a conocer los días que se le pagarán al trabajador en su finiquito laboral. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda con relación a los contratos por tiempo determinado, porque ya voy a pasar al tiempo indeterminado, a la contratación por tiempo indeterminado. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Es bien importante que las empresas que tengan esta característica de contratación lean y obviamente conozcan las características pues profundas que tienen estos documentos para que los sepan utilizar, ¿va? Hay otra pregunta, Paulina. Dice, buenos días, ¿debemos de registrar un contrato individual a un practicante de escuela? Deberás de utilizar un contrato individual de trabajo si este practicante se convierte en tu trabajador, Fidel. Si a este practicante tú le estás pagando un salario, si está haciendo un trabajo laboral subordinado, deberás de otorgarle un contrato individual de trabajo. Si lo que yo te comenté no fue así, si tú no diste de alta al trabajador, si tú no le pagaste un salario, si no está haciendo actividades laborales subordinadas, yo te recomiendo que utilices otro tipo de contrato que no sea de carácter laboral para que pueda soportar pues el objetivo por el cual el practicante está haciendo pues prácticas dentro de la empresa en la que tú laboras. Pero sin lugar a dudas es muy importante que no confundamos un practicante que viene pues a realizar sus prácticas escolares a un trabajador que viene a realizar un trabajo laboral subordinado a tu empresa con el cual tú adquieres obligaciones, el cual pues tú das de alta en el IMSS, el cual le pagas un salario a una persona que quizás tienes un acuerdo distinto al que podrá ser relacionado con un trabajador o comparado con un trabajador, ¿va? No sé si fui clara con la respuesta, Fidel. Muy bien, excelente, qué gusto. Si no hay ninguna otra duda con relación a estos contratos, voy a continuar con el contrato por tiempo indeterminado, perdón. Muy bien, el contrato por tiempo indeterminado se menciona en los artículos 39E y 39F de la Ley Federal del Trabajo y las reglas generales de este es que la relación, en primer término, que la relación laboral será continua. Tenemos una fecha de inicio de la relación de trabajo, pero no conocemos aún una fecha de fin. No se establece fecha de vencimiento, por tanto, en este documento y sin lugar a dudas, este documento proporciona una mayor estabilidad para los trabajadores, digamos que se ponen mucho más la camiseta, permite al trabajador planificar su vida personal y familiar al contar con un empleo seguro. Esto si el trabajador obviamente lleva a cabo sus actividades laborales tal cual el patrón pues las requiere. Y sin lugar a dudas, las cargas sociales existen entre el patrón y el trabajador y como todos los documentos se tendrá que celebrar por escrito. El siguiente, por favor. Muy bien. Ya voy a pasar a platicarles un poquito acerca de los convenios que nosotros utilizamos.
No sé si con relación al contrato a prueba, capacitación inicial y por tiempo determinado hay alguna duda antes de que continúe con los convenios. Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Nosotros en la práctica les recomendamos ciertos documentos o ciertos convenios que nosotros le denominamos modelos jurídicos laborales para que los patrones utilicen y documenten dentro de sus empresas. Pero antes tenemos que entender qué es un convenio. El Código Civil Federal menciona en el artículo 1792 que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ahorita con esas palabras van a entender un poquito acerca de los modelos que nosotros utilizamos. El artículo 1793 especifica que los convenios que producen o transfieren las obligaciones automáticamente serán contratos o los conoceremos como contratos. ¿Cuáles son los tipos de convenios que nosotros utilizamos? Convenios de modificación de condiciones laborales. Este convenio nos sirve, por ejemplo, para, en caso de que, no sé, queramos agregar más actividades, en caso de que cambie el salario del trabajador, en caso de que modifiquemos el lugar en donde el trabajador va a prestar sus servicios, en caso de que modifiquemos la jornada del trabajador. Cualquier cambio que nosotros le hagamos a las condiciones laborales de una relación de trabajo, lo ideal sería que lo documentemos mediante un convenio de modificación de condiciones laborales. Acuérdense que nada podemos dar por hecho. Siempre tenemos que documentar todos los actos o todas las situaciones que deriven de la relación de trabajo. Para documentar modificaciones a las condiciones de trabajo, nosotros recomendamos el convenio de modificación de condiciones laborales. También utilizamos el convenio de adeudo. Este documento nos sirve, por ejemplo, para, en caso de que queramos documentar algún préstamo al empleado, alguna avería que el trabajador haya realizado, o más bien que por omisión o intención haya hecho el trabajador y esto haya perjudicado al patrón, podemos, y en caso de que obviamente el patrón le descuente el daño al trabajador, tendremos que documentarlo mediante un convenio de adeudo. Es claro precisar que el descuento que se le realice al empleado no tendrán que exceder los límites que la ley nos marca y estos descuentos tendremos que desglosarlos en este convenio de adeudo, mismo que el trabajador tendrá que firmar de conformidad. También utilizamos los convenios de sustitución patronal, que como su nombre lo dice, pues el empleado estaba en una razón social y se fue a otra, respetándole pues ciertas condiciones laborales. Tendremos que documentarlo también a través de este convenio. También utilizamos cartas de confidencialidad o convenios de participación estudiantil, que no son lo mismo que un contrato individual de trabajo. Muy bien. También omití mencionarles el convenio de reconocimiento y modificación de condiciones laborales. No sé si en las empresas que ustedes trabajan o que representan ya utilizan un contrato individual de trabajo para obviamente justificar la relación de trabajo, pero nos ha pasado con algunas empresas que de alguna manera durante muchos años no le dieron al trabajador un contrato y lo que hicimos en la actualidad es reconocerle al empleado la relación de trabajo y lo documentamos a través de un convenio de reconocimiento de la relación laboral. En este documento que se menciona aquí se hace el reconocimiento de la relación y en caso de que en ese reconocimiento se tenga que modificar algo, muchas veces el empleado entra con X puesto y cuando le reconocemos la relación de trabajo ya tiene otra, tendremos que utilizar este documento unificado que se llama Convenio de Reconocimiento y Modificación de Condiciones Laborales. Muy bien, de estos documentos que les mencioné, ¿tienen alguna duda? Me gustaría las personas que andan por aquí, que me comenten o me escriban en el chat qué tipo de contrato o de convenio utilizan en sus empresas para nosotros conocer un poquito. Dice... Sí, así es, Aaron, es correcto. Nos pregunta Liliana, cuando se modifica el salario del trabajador, ¿debemos de documentar? De preferencia sí, Liliana, es muy recomendable que se documenten para que después el trabajador no venga y nos diga que no estuvo de acuerdo con esta modificación o vaya a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador y se inconforme. Entonces, lo ideal es que siempre documentemos todos los actos o todos los nuevos acuerdos que se realicen entre la empresa y el empleado. Nos pregunta María Julia,
En el convenio de adeudo pudiera ser firmar un pagaré de forma independiente obligado al convenio. No es recomendable, me pregunta María Julia, ¿verdad? No es recomendable porque no podemos confundir la relación laboral con algún otro tipo de relación, ya sea civil o mercantil. Entonces tenemos que cuidar mucho ese detalle. El convenio de adeudo laboral a nosotros como patrón nos sirve para, en caso de que tengamos que defender algún juicio, acreditemos que el trabajador le debía al patrón algún importe. Entonces, la recomendación es que no se utilicen ese tipo de mecanismos, pero la verdad es que en la práctica algunas empresas sí lo hacen para asegurarse que el trabajador de alguna manera les va a pagar. En caso de que se realice este pagaré, lo que yo les recomiendo es que no entreguen ningún tipo de copia y no lo hagan de manera pública, o sea, que sea algo que la empresa guarde a título confidencial y en primer término se utilice muchísimo más pues el convenio de adeudo, que es el documento laboral adecuado. Dice, gracias, nosotros tenemos contrato individual de trabajo, manejamos el periodo de prueba, pero ya no hacemos el de tiempo indeterminado. Debemos cambiarlo, debemos regularizarlo, más que cambiarlo, debemos regularizarlo, porque acuérdense que los contratos iniciales tienen siempre una fecha de vencimiento. Y aunque ya no documentemos el contrato por tiempo indeterminado, de manera natural, al vencer los contratos iniciales, la relación de trabajo se vuelve por tiempo indeterminado. Entonces, lo ideal es que regularicemos, Liliana, añadiendo el contrato por tiempo indeterminado aunado al contrato inicial, ya sea de prueba o de capacitación inicial. Recuerden que el tener contrato nos va a ayudar mucho en caso de algún conflicto laboral. Y en este contrato indeterminado, seguir describiendo cada una de las características que se desprenden de la relación de trabajo. Dice, utilizamos puros contratos en la empresa, recomiendo usar convenios. Recomiendo usarlos en caso de que se susciten las situaciones que les comentaba hace un poquito Anaí, que modifiques alguna condición de trabajo, que tengas que documentar algún adeudo del trabajador, que tengas que generar, no sé, algún cambio de trabajador de una empresa a otra empresa para que puedas utilizar o aprovechar la oportunidad del convenio de sustitución patronal. Entonces, sí te recomiendo que utilicen los documentos que nos van a permitir seguir documentando cualquier situación dentro de la fuente de trabajo, porque en los contratos pues documentamos las características generales de la relación, las obligaciones o los derechos que se desprenden de ellos, pero muchas veces durante la relación de trabajo existen muchas más situaciones que es pues prioridad o primordial más bien documentar, ¿va? Dice por aquí, el personal de confianza debe de tener convenio o contrato en la empresa y tiene que ser dado de alta. Sí, tiene que ser dado de alta y realmente las características son las mismas con relación a los contratos que te mencioné ahorita. La única diferencia es el periodo por el que tú lo vas a contratar desde un inicio o más bien en los contratos iniciales como son los de prueba o capacitación inicial. En el personal de confianza, estos contratos tendrán un mayor número de días para que tú pues tengas más oportunidad de verificar si esta persona cumple o no cumple, hablando que somos, o más bien, o que estamos refiriéndonos a puestos directivos, a puestos más de confianza para el patrón y que obviamente pues necesitará de manera natural tener un poco más de tiempo para estar seguros que el trabajador sí va a tener todas las aptitudes necesarias para el puesto. Dice Alfredo, ¿hay algún formato para este tipo de convenios? Nosotros en lo personal sí tenemos documentos de forma con los cuales nos apoyamos para ir modificando según sea la necesidad del patrón. Alfredo, yo pues te voy a dejar los datos de Stratego para que si tú tienes la necesidad de acercarte a nosotros y asesorarte para este tipo de documentos o de formatos, lo hagas. A nosotros nos va a dar mucho gusto atenderlos con estos documentos, ¿va? Muy bien, creo que no hay otra duda y voy a continuar, ¿va? ¿Me ayudas con la que sigue, Daniel Porris? Bueno, nada más nos falta una plantilla y les voy a hablar un poquito acerca de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento.
específicamente de cómo participa este órgano en las terminaciones de la relación de trabajo, de los contratos por capacitación inicial o de prueba, ¿va? Muy bien, como les comentaba, la comisión mixta, al ser un órgano paritario, esto significa que tiene un igual número de miembros por cada una de las partes, o sea, un igual número de miembros en representación del patrón y un igual número de miembros en representación del trabajador. Tiene personalidad jurídica propia y permite que las decisiones en las que se le dé opinión al patrón pueda llegar a ser mayormente imparciales y, sin lugar a dudas, pues cuidando los intereses de este mismo. Por lo que, por medio de esta comisión, se revisarán las aptitudes, habilidades, conocimientos y requisitos de los trabajadores para definir si éste satisface con todo lo requerido para el puesto, y de no ser así, pues como les comentaba anteriormente, se llevará a cabo un dictamen que se le entregará al patrón mediante un procedimiento administrativo de investigación que realizamos para hacerle saber al patrón las razones por las cuales no se recomienda que el trabajador continúe por un tiempo indeterminado. Entonces, este órgano es un órgano, pues para nosotros, indispensable y obligatorio dentro de las empresas, que nos permitirá que utilicemos todas sus bondades y oportunidades para para llevar a cabo una toma de decisiones más imparciales, y que esto permita que el patrón no sea juez y parte en la toma de decisiones, sino que la representación de las partes, de la parte trabajadora y de la parte patronal, pues ayude para que finalmente la toma de decisiones, repito, pues sea mayormente pues legal, ¿va? Mi presentación termina con esta plantilla, pero quisiera saber si tienen alguna otra duda o comentario de la información que les compartí este día. Gracias, Paulina. ¿Se puede abrir un espacio para preguntas y respuestas si alguien quiere escribirla en el chat o solicitar abrir su micrófono para externarla ampliamente? ¿Tienes una pregunta, Paulina, de Analí? Sí, dice, Analí nos pregunta, ¿la comisión es obligatoria para empresas que tengan menos de 50 trabajadores? La ley nos dice que debemos de constituirla cuando las empresas tengan más de 50 trabajadores. Si tú me preguntas a mí si te recomiendo constituirla aún y cuando no tengas 50 trabajadores, mi respuesta es sí, porque como te acabo de comentar, Analí, este órgano te permitirá llevar a cabo pues ciertas tomas de decisiones de manera más imparcial dentro de tu empresa. Entonces, no nos niegan no constituirla aún y cuando no tengamos los 50 trabajadores, pero no nos obligan. Sin lugar a dudas, sí pudiera ser un órgano que te ayude a ti mucho dentro de la toma de decisiones de tu empresa o de tus fuentes de trabajo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Dice, en el caso de contrato de prueba y de capacitación, ¿es conveniente hacerlo o podemos ir directamente al contrato indeterminado? Yo te recomiendo que utilices las oportunidades que te dan los contratos iniciales. Esto quiere decir, o sea, que tú puedas tener el tiempo de capacitar al trabajador si fuera la necesidad, o que tengas el tiempo también para que el trabajador venga y te pruebe si tiene las habilidades que dijo que tenía durante el periodo de reclutamiento. Ahora, recuerda que es mucho más fácil llevar a cabo la terminación de la relación de trabajo de estos contratos iniciales a comparación de un contrato por tiempo indeterminado. La ley misma menciona que la relación de trabajo puede terminar sin responsabilidad para el patrón en estos tipos de contrataciones, siempre y cuando acreditemos a través de la comisión mixta. Entonces, te recomiendo que los utilices. Son documentos que benefician al patrón dentro de lo poquito que hay en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creo que es una oportunidad para hacerlo. Analí Guzmán levantó su mano. Adelante, Analí. Gracias. Disculpe, si la persona es recontratada, ¿se le puede volver a hacer el contrato de prueba? Hola, Analí, ya te escucho, aunque te he estado leyendo, qué bueno escucharte. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, no se puede volver a utilizar el documento. La ley dice que son improrrogables, o sea, nos menciona que no podemos utilizar 2 veces
dentro de la vida laboral de cualquier trabajador este tipo de contratos, o sea, ya sea el de prueba o el de capacitación inicial. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es legal hacerlo. Podemos buscar la manera en la que, si justificamos el motivo, contratemos al trabajador por un tiempo determinado, dependiendo del puesto y las actividades que vaya a realizar. Esto ya lo tendremos que revisar de manera particular, conociendo las características de este tipo de contratación, ¿va? Pero contestando a tu pregunta, no es viable, Analí. Ok, muchas gracias. De nada, es un gusto. Disculpe, otra pregunta. Claro que sí, dime. Tanto, ¿es obligatorio para el personal de confianza que sean los 180 días o para la capacitación inicial? ¿O puede ser 30 días? Pues sí, es una oportunidad que te da la ley, pero puedes utilizar 30 días. Tu pregunta es, si el trabajador es de confianza, puedes utilizar 30 días y con esos te son suficientes, ¿verdad? Sí, lo puedes hacer sin lugar a dudas, siempre y cuando obviamente la relación de trabajo pase a tiempo indeterminado. Ok. Muy bien, muchas gracias. De nada, es un gusto. Muy bien. A ver, déjenme, creo que me quedé. Tenemos preguntas en el chat. Sí, déjenme leer dónde me quedé. Dice, ¿dónde podemos contactarte para un asesoramiento de actualización de contratos? Mario, muchas gracias por tu interés. Te voy a dejar la información de Estratego. Igualmente en el chat les voy a dejar mi número de teléfono para que si quisieran escribirme de manera directa, también lo pueden hacer. En YouTube, en Facebook, hay mucha información de Estratego. También tenemos un newsletter que son artículos que nosotros subimos de manera pues periódica, en donde ustedes van a poder ir conociendo todas las actualizaciones en materia laboral que se van dando, y esto incluye pues mucho tema también de contratación, ¿va? Pero igual les dejo ahí mi número, cualquier cosa estoy para servirles con mucho gusto. Dice Aaron, el contrato de prueba puede ser aplicable a cualquier tipo de contrato, por ejemplo, con antelación a un contrato determinado, de obra determinada o de tiempo indeterminado. No, Aaron, una de las características indispensables de este contrato de prueba es que es un contrato inicial. Esto quiere decir que lo vamos a utilizar cuando el trabajador está comenzando la relación de trabajo con nosotros como patrón. O sea, tú no lo puedes tener contratado por un contrato por obra determinada y después poner al trabajador a que te pruebe que conoce, perdón, que tiene las habilidades o los conocimientos que tú necesitas, porque ya no estaríamos utilizando el documento de manera correcta. Recuerden que la finalidad o el objetivo más bien de los contratos por un periodo de prueba es que el trabajador venga y nos compruebe que en efecto cumple con las habilidades, los conocimientos, las aptitudes que nosotros necesitamos como patrón. Al ya tenerlo contratado de manera previa, pues nosotros ya conocemos al trabajador, ya sabemos de qué manera trabaja y ya no pudiéramos seguir utilizando este tipo de documentos. Dice la siguiente pregunta, ¿la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento tiene alguna estructura o reglamento de operación? Como tal, la ley en cuanto a esta comisión nos dice que deberá ser que se deberá de constituir dentro de la fuente de trabajo, pero no nos habla de características especiales en cuanto a su constitución. Nosotros nos apoyamos mucho de la norma 19, en donde nos especifica de qué manera se constituye la Comisión de Seguridad y Higiene para llevar a cabo la constitución de la Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Esto quiere decir, pues, tiene que tener estatutos, tiene que tener ciertos objetivos, la manera en la que se crea tiene que ser, pues, mediante una publicación o una convocatoria que se realice en la fuente de trabajo, en donde se le dé la oportunidad a todos los empleados de participar o figurar en la comisión mixta. Pero si quisieras que habláramos un poquito más de este tema, Alfredo, y los apoyemos a constituirla, con mucho gusto acérquense y lo hacemos para que ustedes cumplan con este órgano que, como les comentaba, es obligatorio. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ay, si me bajan los comentarios, permítanme. Dice, ¿qué tipo de contrato me recomiendas utilizar para trabajadores por destajo? Me pregunta Ángel. ¿Te refieres a trabajadores
que laboran en una obra o específicamente a qué tipo de trabajadores te refieres. Nosotros, yo estoy en Sinaloa, aquí en Sinaloa, en Mazatlán, tenemos varias empresas que trabajan pues en el giro de negocios de la construcción. Ellos tienen trabajadores que ganan su salario por destajo y con este tipo de trabajadores nosotros utilizamos contratos por obra determinada. Con este tipo de trabajadores pues conocemos específicamente en qué obra van a estar, cuánto tiempo va a durar el periodo de la obra y obviamente pues cómo es la manera en la que reciben su salario y ya sobre eso vamos justificando el documento, pero utilizamos contratos por obra determinada. Dice, ¿podemos tener material de esta capacitación? Claro que sí. Si no me equivoco, Lilian ya la puso aquí en el chat para que ustedes la puedan descargar. Dice Nasli, ¿no se puede hacer contrato nuevamente de prueba aunque sea para diferente puesto? No se puede hacer contrato, nuevamente un contrato a prueba aunque sea para diferente puesto. La ley nos dice que aun y cuando el trabajador se vaya, renuncie y después de un número de tiempo regrese, ya no podemos utilizar nuevamente este documento porque estaríamos violando el puntito ese que manifiesta de que deben de ser improrrogables. Aquí, Nasli, lo que te recomiendo es que si tú quisieras verificar que el trabajador cumple con las aptitudes o lo que tú necesites, busquemos el contrato por tiempo determinado y la manera adecuada de justificar el por qué lo vamos a utilizar para que tú puedas tener un tiempo o un periodo para evaluar al trabajador. Dicen ahí, los contratos por obra determinada deben ser menores a 3 meses. Los contratos por obra determinada, la ley no nos obliga a que sean por un tiempo en específico. Nosotros como empresa, obviamente justificando la razón de ser del contrato, podemos decidir el tiempo en el que necesitamos que el trabajador esté prestando sus servicios laborales subordinados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, puede ser por 3 meses, puede ser por un mes, puede ser por más tiempo, dependiendo de la necesidad que tú tengas en tu fuente de trabajo, ¿va? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, para despedirme y agradecerles mucho por el tiempo. Hay muchas dudas. Paulina, muchas gracias. En el chat lo que compartí fue invitarlos a la próxima videoconferencia que se va a llevar a cabo el 21 de junio con ustedes, también de obligaciones de capacitación. Aproveché para invitarlos. La presentación de este tema yo se las voy a hacer llegar por correo electrónico. Les compartí ahí un link, por favor, si son tan amables de apoyarme a contestarlos. Y con ese correo que ustedes me comparten, ahí les hago llegar la presentación. A ver. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias a todos por el tiempo, por estar aquí en la capacitación. Como dice Lilian, los invito a que sigan participando. La verdad es que todos los temas pues, son de interés para el empresario y también principalmente para los patrones, para que sepan de qué manera documentar todas sus situaciones laborales y al mismo tiempo estar preparados para cualquier contingencia o eventualidad que surja. No. Te agradezco mucho, Lilian, por el espacio y pues nada, quedo a sus órdenes. No, a ustedes como siempre con mucha disposición y por supuesto te reconocemos a la licenciada Paulina Marimar García Hoyos por su valiosa exposición de la videoconferencia informativa Contratos Laborales en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 3 de junio del 2022 y firma el presidente de la Cámara de Comercio, el contador Juan Carlos Esqueda. Paulina, muchas gracias por apoyarnos. Seguiremos trabajando con Estratego Firma, con otros temas importantes. Espero seguirlos viendo en estas videoconferencias que tenemos de parte de Canaco. A todos les agradezco su asistencia. Damos por concluida el tema el día de hoy y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias.